Good evening, everyone. Welcome to our 11th class of this intermediate English course. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Buenas noches, teacher. Good evening. Bienvenido. Good evening. Okay, guys. So welcome to another class. So today we are going to discuss some interesting topics, and we are going to learn some new things. This is our last week before giving you the last practice and your first test for your first module. Well, it's only one test, so it's the only test for the module. But yes, your final test for the first module or of the first module. Entonces, en el día de hoy vamos a revisar algunos tópicos interesantes. Esta será la última semana del módulo 1 de manera de contenido académico, porque el jueves, en el caso suyo es el miércoles. Para el miércoles tendrán en la plataforma pues la última práctica del módulo 1 y de paso también el examen del módulo 1. Ya para la semana que viene iniciaríamos con el módulo 2, que ya es todo lo que resta, ¿verdad? Febrero y marzo. Bien, entonces para irles anunciando eso, que ya eso se está cocinando por ahí, que el miércoles pues va a estar ahí. Bien, en el día de hoy vamos a revisar primero los verbos, luego tenemos una tarea del completa con los verbos modales de necesidad y obligación que estuvimos viendo el miércoles pasado. Y vamos a continuar con algunas estructuras de verbos modales y otras estructuras con gerundios y así, and so forth. Bien, entonces antes de iniciar vamos a trabajar con nuestros verbos, como es usual. De paso, el miércoles vamos a estar terminando nuestra lectura. Elisa me preguntaba el otro día, ya el miércoles vamos a tratar con el tópico de las tradiciones. Vamos a aprovechar ese día para concluir nuestra lectura y, ¿por qué no?, añadir un nuevo texto. Bien, tenemos 7 verbos para hoy. Vamos a ver. ¿Cuál es el pasado participio? ¿Cuál es el pasado participio del verbo creep? Creep. ¿Cuál es el pasado participio del verbo creep? Crept. Ok, muy bien. Crept. Muy bien. ¿Y qué significa el verbo creep? ¿Cuál es el verbo creep? Arrastrarse, teacher. Arrastrarse. Muy bien, muy bien. Y en el caso del verbo cost, ¿cuál es el pasado del verbo cost? El pasado del verbo cost. Se está facilita. El verbo cost se parece a put y a caught por algo. Recuerden que el pasado del verbo cost es Cost. cost. Exactamente igual. And cost. Y el pasado participio es cost. Por eso le puse el ejemplo con put y caught. Sabemos que caught es caught. Put es put. Igual que el verbo read, que se escribe siempre igual, aunque se pronuncia diferente después del pasado. ¿Ok? Entonces es cost, costar, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Tenemos luego aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. ¿Cuál es el verbo soñar en inglés? ¿Cuál es el verbo soñar? Dream. Dream. Muy bien. Dream. El famoso discurso que se celebraba hoy, el día de Martin Luther King. Sí. I have a dream. Famoso discurso. Yo tengo un sueño. I have a dream.
Mucha gente ha iniciado su discurso haciéndose eco de esa expresión popularizada por Martin Luther King. Muy bien, Dream. ¿Y cuál es el pasado de Dream? Bienvenido. Drunk. Drunk. Sí. Are you sure that it's drunk? Mm, No recuerdo bien si es Drain o Dream. Dreamed. Dreamed. Drain. Eso es, sí, sí, Drain. Yeah, we have dreamed and dreamt. Okay. Que significa soñar. En el caso del verbo dream, pues tiene dos formas. Usted elige la que se le haga más fácil recordar. Dream, dreamed, dreamed. Sería la que yo elegiría más fácil. Pero hay que saber la otra por si acaso alguien la usa. Muy bien. ¿Y cómo se dice bucear? ¿Cuál es el verbo bucear en inglés? Dive. Dive. Muy bien, dive. ¿Y el pasado de dive? Dove. Dove. Yo creo que aquí hay una marca de algo que es Dove, ¿no? Yo vine fue ahí, teacher. ¿Te adivino? Sí, porque no estoy muy update con los verbos que están mencionando. Ok, nosotros lo mandamos al inicio. No, yo sé, sí, pero que no. Ok, ok, ok. No le dio tiempo a chequearlos. Yo estaba en lo de Martin Luther King, no hace rato que llegué. Ok, ok. ¿Alguna actividad había ya de eso? Sí, la esposa y el niño, el hijo de la esposa mía, estábamos en una actividad y Ok. usted sabe, fue a esa actividad de Martin Luther King. ¿Sabe que hoy se conmemora el día? Hoy es holiday aquí. Sí, es holiday, sí. Allá es holiday hoy, mañana es holiday aquí. Ya lo sabe. Bien, entonces, Dove, creo que tenemos una marca aquí en este, de jabones, algo así, ¿verdad? Desodorante. Sí, ¿verdad? Ahí tienen una forma de recordarlo. También se puede decir con la D, ¿verdad? Dive, dived, dived. I dived, para hablar en un pasado de yo buceé. Muy bien. ¿Y cuál es el pasado participio del verbo caught? The same, teacher. The same, right? Caught. Entonces, tienen ahí dos. Cost, cost, cost. Means it has the same pronunciation and structure in every tense. And en el caso de caught, caught, caught is the same. Is the same. Con esos verbos hacen ganchos, le ponen caughted para que usted se confunda, ¿ok? Pero es importante recordarlo. Ok, tenemos el verbo cavar. ¿Cuál es el verbo cavar en inglés? El verbo cavar. Nadie lo sabe, el verbo cavar está aquí. El verbo cavar es dig. Dig, ¿verdad? Dig, dog, dog, right? Dig, dog, dog. Cavar. Y por último, tenemos el verbo tratar, de hacer un trato, deal. Lo escuchamos mucho en las películas. We have a deal. O en afirmación, we have a deal. Deal. Dealt, dealt, que sería el pasado de deal. ¿Ok? Muy bien, chicos. Es importante que le caigan arriba los verbos. ¿Ok? Es importante. Porque no se van a ir a ningún lugar. Van a estar siempre ahí. Todo el tiempo van a estar ahí. Hay que aprendérselos de memoria. Y la idea de esto, este review una vez a la semana, es ayudarles. Ayudarles a entusiasmarse a repasarlos. Y que luego viene un quiz. Y yo entiendo que usted lo hace de su mente. Eso es lo que yo entiendo. ¿Ok?
Se lo voy a poner un poquito más complicado el próximo quiz. Entonces, ahí vimos cost, creep, cut, deal, dig, dive, dream. Entonces, para la semana que viene vamos con los próximos 7 verbos. El verbo drink, drive, dwell, fall, ¿sí? Otoño y el verbo caer es lo mismo en inglés. Feed, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, until fight. Entonces tenemos drink, drive, dwell, fall, feed, feel, fight. Ok, repito, drink, drive, dwell, fall, feed, feel, fight. Son los próximos 7 verbos que vamos a ver. Nos quedarían los últimos ya para nuestro próximo quiz. Así que el próximo quiz sería en 2 semanas. 2 semanas. Así que activos con eso. Es curioso eso del verbo feel. Hay una serie, un clip que vi hace un tiempo de la serie Modern Family. Hay uno de los actores que se llama Phil. Y en un momento determinado, una de las actrices, Sofía Vergara, él le ve, creo que un vestido muy bonito. Y ella le dice, thanks, Phil. Pero Phil podría interpretarse como sentir. Y Phil es un nombre también. Entonces ella le dice, thanks, Phil. Y él va y la toca. Y automáticamente viene su esposo y le retira la mano y le hace énfasis. Feel, no feel. Es decir, ella estaba refiriéndose a tu nombre, no que la tocaras. Me parece curioso porque podría usted malinterpretar algo por no captar correctamente, ¿verdad? ¿Qué feel? Si es feel el verbo o feel del nombre, ¿verdad? Él se llama feel y el verbo es feel. Entonces, prácticamente lo mismo. Ella quiso hacer énfasis como, ok, no era el feel de sentir, sino feel de tu nombre. Gracias, feel. No, gracias, siente. Ok, cositas del inglés. Entonces, ahora vamos con nuestra tarea. Vamos a ver cómo ustedes respondieron el completa. Déjame compartir mi pantalla. Ok, here we have it. Ok, entonces aquí tenemos nuestro completa. La idea es que debemos de elegir entre una de las dos opciones, cuál nosotros entendemos que nos hace más sentido de acuerdo al uso de la expresión que tenemos ahí. Ok, tenemos la primera, ok, Lisa tiene la mano levantada. Tenemos la primera que nos dice, you, Raya, pack too many clothes. You won't have room to bring back any gifts. Tell me, Lisa, which one do you think is the right one? Don't have to or shouldn't? Shouldn't. You shouldn't pack too many clothes. You won't have room to bring back any gift. Muy bien. Ok, entonces Elisa entiende que es shouldn't. ¿Todos están de acuerdo que es shouldn't? ¿Alguien utilizó don't have to? Tell me, bienvenido, Veloz. Yo entiendo que ahí se podrían utilizar las dos, teacher. Ok, entonces usted entiende que podría ser you don't have to pack too many clothes. Porque una sugerencia sería, ok, tú no deberías empacar demasiada ropa. O tú no tienes que empacar demasiada ropa. O sea, es lo que yo Ok, traduzco literalmente. ok. Vamos a ver. Dominicano fue que lo dije ahí. Ok. Tell me, Elisa. Elisa va a defender su respuesta. Vamos a ver. Tell me, Elisa. Sí, porque, o sea, yo entiendo es que es una recomendación, como algo que tú le dices a una persona que tú entiendes que no es necesario, pero si la persona tiene que hacerlo o quiere hacerlo, pues ni modo. O sea, tú le estás recomendando algo, por eso yo había puesto shouldn't. Ok, ok. Muy bien. En este caso, la opción correcta sería shouldn't, porque estamos dando una recomendación. La recomendación es que no traigas demasiadas ropas, no empaques demasiada ropa, porque no tendrás espacio para traer ningún regalo. Recuérdese que don't have to es algo que no es necesario. Y como no es necesario, no habría ningún tipo de repercusión si yo decido hacer o no hacer lo que me están diciendo.
¿ok? En este caso hay una pequeña repercusión. Si traigo demasiada ropa, no voy a poder traer suficiente, no voy a tener espacio para traer regalos. Entonces no es algo que puedo decir que no es necesario, ¿ok? Porque si no es necesario no habría consecuencia, ¿ok? Recuerden que don't have to es para hablar de algo que no es necesario. Lo que significa que yo lo podría hacer y si lo hago no pasaría nada. Simplemente que no es necesario. En el caso de shouldn't, pues sí podría utilizarlo cuando hay algún tipo de connotación de consecuencia si no lo hago. No tan fuerte como you'd better, pero sí, sí de manera más sutil. Muy bien. Number two, you blank space carry identification with you. It's the law. It's the law. Which one is the correct answer? Must or should? Tell me, bienvenido. Let's see. Must. Okay. Bienvenido says must. ¿Todos de acuerdo con bienvenido? ¿Alguien opina diferente? Okay, Elisa says yes too. Y es correcto. La respuesta es you must carry identification with you. It's the law. ¿Por qué must y no should? Si la oración se hubiese quedado hasta aquí, hasta este punto, hubiese sido simplemente una recomendación. Pero aquí tiene el it's the law, es la ley. Entonces es una obligación que yo tengo. Aquí el must, que lo vimos el miércoles, lo usamos cuando hay esas connotaciones de ley, de que yo debo de cumplir, es una obligación personal que yo debo de cumplir, de andar con una identificación. Entonces should ahí ya no encajaría porque se quedaría como una recomendación, no algo que tendría no algo que tendría el peso, ¿verdad? El peso de debes de llevar tu ID, es algo que debes de hacer, no es algo que yo te recomiendo, si tú quieres tú lo haces, si quieres no, no, es una obligación que yo tengo de andar con una identificación. Nosotros sabemos eso aquí también. Muy bien. Number 3. You blank space buy a money belt to carry your passport, ATM card, and cash. Which one is the correct answer? Have to or ought to? No me diga que se van a poner tímidos de la tercera en adelante. Tell me, bienvenido. Out to. Have to, okay. No. Out to. Okay, ought to, okay, perfect. Out to. Ought to, okay. So, ¿todos de acuerdo con bienvenido? Con ought to. ¿Alguien cree que es have to? Ok, todos de acuerdo. Bien. En esta ocasión es ought to. Ok, estamos haciendo una recomendación. Have to, recordemos que son para imposiciones externas, son obligaciones. Nadie está obligado a comprarse un monedero, money belt, es decir, tiene que ser como una de esas carteritas que se usan para colocar el pasaporte, las tarjetas de crédito y dinero. Es decir, eso no es una obligación. Nadie está obligado a usar un monedero para cargar esas cosas. Si usted lo quiere usar en el zapato, bien. Lo quiere usar en el bolsillo, también. Es una recomendación. You ought to. Lo que significa que, ¿qué otro verbo yo pude haber usado aquí y me daría el mismo significado? ¿Qué otro verbo, aparte de ought to, pude haber usado aquí y me daría el mismo significado? Sure. Should, muy bien. Porque tanto ought to como should tienen el mismo significado de recomendaciones, consejos. Tell me, bienvenido. Aunque ought to sea menos común. No, era eso mismo. Ok, perfecto. Bien, number 4. You, blank space, make a hotel reservations in advance. It might be difficult to find a room after you get there. ¿Ok?
Which one do you think is the correct answer? Have to, you'd better. Elisa, tell me. You better, teacher. You better make hotel reservation in the advance. Okay, very well. ¿Todos de acuerdo con you'd better? Ok, aparentemente sí. La respuesta es correcta. ¿Por qué? Recordemos que el you have to son para cosas que yo estoy obligado a hacer. El you'd better lo hacemos cuando le decimos a alguien que debe de hacer algo porque de lo contrario habrá alguna repercusión. La oración nos está diciendo aquí que debemos de hacer reservaciones en el hotel por adelantado. ¿Por qué? Podría ser difícil encontrar una habitación después de que tú llegues allá. Lo que significa que si tú no haces reservaciones en el hotel por adelantado, podrías sufrir la consecuencia de no encontrar habitación. Entonces aquí hay a consequence. Tenemos una consecuencia. Entonces aquí encaja perfectamente you'd better. Muy bien. Only two more. Number 5. You blank space buy a round trip plane ticket because it's cheaper. You blank space buy a round trip plane ticket because it's cheaper. Tell me, Lisa, must or should? Should. You should buy a round trip plane ticket. Okay. Everyone agree with that? Okay. Aparentemente sí. So, la respuesta es you should. Porque estamos hablando aquí de que tú deberías de comprar un ticket aéreo de ida y vuelta porque es más barato. No puede ser un must porque no es una ley eso. No es una obligación. Es una recomendación. Si tú quieres, tú lo haces. Y si no lo haces, pues no pasa nada. Y number 6. You blank space check out of most hotel rooms by noon if you don't want to pay for another night. Need to, ought to. Tell me, Elisa. Need to. Ok. ¿Todos de acuerdo con need to? ¿Alguien entiende que es ought to? Ok. Muy bien. Entonces, en este caso, tal vez sería la más complicada de todas. Pero, porque podría ser vista como si fuese una recomendación. Pero el contexto nos habla de una necesidad. Es algo que tú necesitas hacer. Que tú debes de hacer. Entonces, menos fuerte que el have to, que es el caso del need to, es menos fuerte que have to, pero en la decisión de tener que salir del hotel para el mediodía es algo que es externo, es algo que viene de fuera y es una necesidad que tú tienes de hacerlo a tiempo, ¿ok? Entonces, you need to check out of most hotel rooms by noon if you don't want to pay for another night. Tú debes de salir de la mayoría de las habitaciones en la mayoría de los hoteles. No, tú debes de salir de la habitación en la mayoría de los hoteles para el mediodía si tú no quieres pagar otra noche. Entonces es una necesidad que tú tienes, debes de hacer, you need to, ¿ok? No es una recomendación, no es un consejo que te estoy dando, sino que tú debes de hacerlo. Entonces es una necesidad. ¿Ok? Entonces básicamente aquí tenemos una forma interesante de poder ver en contexto el uso de estos verbos. Esto se aprende practicando. Algo que vamos a ver cuando veamos los verbos modales de deducción y los verbos modales de deducción en pasado. Vamos a enfatizar un poquito más en esto. Esto tiene una connotación interpretativa y eso es lo que lo hace a veces un poquito más complicado. Aquí es un poco más directo, pero cuando estemos trabajando con los verbos modales de deducción en presente,
pues vamos a ver ese elemento interpretativo un poquito más a fondo. ¿Ok? Entonces uno se va familiarizando, recuerda el significado del verbo modal y por el contexto uno se guía, ok, es esta la respuesta. Normalmente en estos ejercicios no le ponen en una oración should y ought to, por ejemplo, porque podría generar una confusión y usted diría, oye, ambos son correctos, o have to y need to, porque en la última si me pone have to digo, oye, cualquiera de las dos podría ser. Entonces son cosas que normalmente en los ejercicios, si usted está claro de lo que significa, pues usted no va a tener ningún problema. Pero debe de recordar siempre las reglas. Y en su examen, pues aparecerá una que otra pregunta con esos verbos. Así que es importante que se mantengan estudiando, ¿ok? Se mantengan estudiando. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a continuar. Ok, aquí vamos a ver esto. Tenemos requests with modals and would you mind. Ok, aquí vemos peticiones con los verbos modales, ya los habíamos visto. Can you keep your cat inside, please? Could you turn the music down, please? Would you please park your car in your space? Aquí tenemos simplemente peticiones con verbos modales. Sabemos que can es la forma más informal de solicitar ayuda, que could es mucho más formal y amable, y luego tenemos may como el principal. ¿Ok? Aquí tenemos estos verbos. Fíjense que en estas preguntas le colocan los verbos en su forma base, sin conjugar porque estamos usando verbos modales. No debemos de olvidar que al momento de usar un verbo modal, el verbo que se encuentre en la oración o en la pregunta siempre va a estar en su forma base. Por eso en el caso de would tenemos park. No hay parking or keeping or turning con could, can o would. Salvo aquí, ya veremos por qué. ¿Ok? Entonces aquí simplemente tenemos una forma de hacer ese pedido. Y aquí lo tenemos de otra forma. Ambas formas son correctas. ¿De qué depende el uso de uno o de otro? Depende de la persona. Tenemos esa expresión que está en su examen, que era la que yo le mencionaba. Esta va a estar en su examen de ahora y va a estar en el examen final de Cambridge que le va a dar el Infotep. Would you mind? Would you mind? Esta expresión, aunque tenemos aquí el verbo would, luego del mind siempre vamos a tener un verbo en gerundio. Bien, no vamos a entrar en detalle todavía con los gerundios porque es una clase aparte y no quiero que confundamos una cosa con otra aquí. Los gerundios tienen el ing, ¿verdad? Tienen el ing, pero no es presente continuo. Se lo mencioné en el otro módulo, se lo vuelvo a mencionar ahora y más adelante ya lo veremos un poquito más. Pero los gerundios son verbos que pasan a ser sustantivos. ¿Ok? Entonces aquí, keeping ya no es un verbo, sino funge como sustantivo en la estructura. Y a eso es lo que se le llama gerundio. Es el mismo verbo. Por ejemplo, si yo quiero utilizar keeping en presente continuo, I am keeping my cat inside. I am keeping my cat inside. En esa oración eso es presente continuo. Es una acción que yo estoy realizando. Pero cuando yo tengo un verbo seguido por otro verbo con ing, fíjense que el verbo to be no está por parte aquí. Yo tengo este verbo en gerundio y se le llama gerund o gerundio a verbos que lo convertimos en sustantivo. ¿Ok? Que los convertimos en sustantivo, es decir, pasan a ser el nombre de algo en vez de ser una acción. ¿Sí? Como les digo, más adelante lo vamos a ver. Y se usa mucho en inglés. La gente al principio cuando uno empieza en esto, pues cada vez que ve el ing piensa en presente continuo. Y por eso al principio les decía, no se fijen con esa idea. Porque no siempre es presente continuo. Para que sea presente continuo debe de estar el verbo to be. Si se fijan, en esta pregunta no hay verbo to be. Porque no es presente continuo, es simplemente un gerund. Un gerund. Y estos gerund tienen la capacidad de fungir como
sujetos también de una oración, que también lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, por ahora, lo que queremos es conocer la expresión would you mind. Would you mind, en este sentido, aquí cuando está todo conectado, significa te importaría. ¿Ok? ¿Te molestaría? ¿Te importaría? Más bien te importaría, se escucha mucho mejor. ¿Te importaría? Que es para uno pedir permiso, hacer un request de algo. ¿Te importaría hacer tal cosa? Oye, ¿te importaría moverte hacia el lado? ¿Te importaría parquearte en otro lado? ¿Te importaría darme un vaso de agua? Would you mind? Si eres una forma cortés. ¿Qué es lo que el libro quiere que usted aprenda a distinguir? Que cuando tiene esta estructura, y es una estructura fija, siempre que utilice el would you mind, el verbo que se encuentre después del mind debe estar en ing. El verbo que se encuentre después del mind debe estar en ing. A diferencia del verbo que se encuentre con preguntas de verbos modales como can, could y would, pues el verbo debe estar en su forma base. Ojo, ¿ok? Cuando tengo un verbo modal, forma base. Cuando tengo la expresión would you mind, entonces voy a tener los verbos en ing o en gerundio. Y usted dirá, bueno, pero aquí yo tengo un verbo modal, tengo aquí el would. Sí, pero después del you tenemos otro verbo, que es el mind. Y este es el verbo que me está articulando el gerundio que sale después. Entonces no es el verbo modal por sí solo que esté en la oración, sino que tengo una estructura diferente al agregar el mind. Fíjense que aquí en estas preguntas no tenemos eso. Tenemos el would you, el please, que es un asunto de cortesía, y luego tengo el verbo park. Could you turn? Can you keep? No hay más verbos. Y esto es una expresión muy común en inglés. Would you mind? Entonces, fíjense que tenemos las mismas oraciones, pero con estructuras distintas. Can you keep your cat inside, please? Would you mind keeping your cat inside? Ambas me están diciendo lo mismo. Could you turn the music down, please? Would you mind turning the music down, please? Would you please park your car in your space? Would you mind not parking your car in my space? ¿Ok? Entonces, básicamente nos dicen lo mismo de manera educada, ¿verdad? Pero la estructura varía un poco. En español para nosotros es prácticamente lo mismo. Claro, aquí sería te importaría, aquí sería podrías. Aquí podríamos decir también podrías, would you please, park your car in your space. Pero básicamente ambos pares de preguntas significan lo mismo, pero dicho de otra forma. Fíjense cómo el would you mind abarca todas las formas del can, el could y el would. ¿Ok? Si uno se queda con el would you mind, pues te sirve para todo, porque al final tú estás preguntando de manera cortés. Porque si te importaría, si a la persona le importa, no lo va a hacer. Porque yo le digo, ¿te importaría parquearte en otro sitio? Sí, así a mí sí me importa, no me voy a parquear. Ah, bueno, ya yo no puedo hacer más nada. ¿Ok? Que lo mismo que si podrías bajar la música, si tú podrías, y si la persona no puede, pues ya no va a bajar la música. Sí, esa es la idea. Si ambas son formas educadas de hacer la solicitud, lo que tengo que recordar es que después del mind es un verbo en gerundio. Y como les decía, vuelvo e insisto, asimismo hay una pregunta en el Cambridge, en el examen del Infotep, y le ponen opciones. Ya usted sabe que después del mind va a ir el gerundio. Le van a poner verbos así, en forma normal, pero el correcto es el gerund. ¿Bien ahí? Tell me, bienvenido. Sí, que porque usted dice que el verbo en gerundio se convierte en un sustantivo si sigue siendo un verbo. Lo que pasa es que en el inglés los gerunds se convierten en sustantivos. Es la regla, ¿verdad? La estructura. Es decir, es un verbo, pero cuando tiene el ing y está articulado por otro verbo, pues ya no es un verbo de acción, sino un nombre. Pero cuando usted dice, puede poner la gráfica, por favor. Claro, claro, claro.
Cuando usted dice, would you mind keeping your car inside? El verbo en gerundio keeping Sí. se traduce a mantener. Tener, no lo ponemos en gerundio, sino ¿te importaría mantener tu gato Es lo dentro? que digo. Sí, mantener tu gato dentro. O sea, yo digo que keeping se traduciría a mantener, o sea, ¿Cómo no sería sería un keeping verbo. en gerundio? ¿Cómo sería keeping en gerundio? ¿No sería manteniendo? Manteniendo, Exacto. manteniendo. Exacto. Entonces aquí Pero fíjate que tú es lo lo puedes que yo digo. traducir. ¿Sí? No, yo lo que digo es, en este caso que estamos hablando, usted dice que los gerundios se convierten en, pero en este caso, Sí. keeping viene siendo un verbo, ¿verdad? Sí, keeping es. Keep, el verbo es Aquí keep. en Sí. esta pregunta que yo digo, No, ahí no es un verbo, ahí es un sustantivo. El verbo es mind. ay, yo estoy confuso, profe, ahora. Si por ejemplo tú no tienes dos verbos juntos, porque el verbo te dice una acción y luego tú tienes un sustantivo relacionado con esa acción. Por ejemplo, cuando en inglés se dice go running, go running. Go es el verbo y el running ya no es un verbo, sino un sustantivo. Es decir, que es ir corriendo, ¿ok? O sí, eso mismo, ir corriendo. Entonces, en el inglés, que es la estructura de ellos, tú puedes tener un verbo con ing y convertirlo entonces en un sustantivo. Y también podrías tener un verbo en ing y convertirlo en un adjetivo, porque estaría describiendo una acción, que es otra forma de gerundio. Si el gerundio me sirve no solamente para transformar un verbo en sustantivo, sino también para transformar un verbo en adjetivo. ¿Tú no has escuchado la expresión amazing? Sí, Eso es un verbo. Pero cuando tú lo estás utilizando, tú no lo estás usando como verbo, sino como adjetivo, porque tú estás describiendo algo. Por ejemplo, that movie was amazing. Tú estás diciendo que esa sí, película fue increíble, ¿verdad? ahí como usted lo explica, yo entiendo perfectamente porque, ¿cómo le explico? Cuando usted dice, would you mind keeping o... Ponga por favor la gráfica, Claro, claro, teacher, sí, ¿verdad? sí. Cuando usted dice, would you mind turn on the music? Yo digo que turn on ahí es como, está haciendo como la acción, es lo que veo, porque te importaría bajar el volumen de la música, Sí. pero en el sustantivo sería igual que parking. Ahí no está hablando de, se traduciría como en el sustantivo parqueo, Sí. pero en este caso se traduciría parquear. No sé si me doy a entender. Sí, sí, así es. Yo creo No me que confunde. ¿cómo te digo? La idea ahí sería guiarte también de, pues, de la misma traducción. Que nosotros para poder darle sentido a la oración tenemos que llevar al verbo a un estado que no es en el que se encuentra con el ing, que es mantener, bajar. Si ya no está en forma de verbo, sino en forma de sustantivo. Bajar, por lo menos en inglés, porque en español no es igual en forma de sustantivo como te importaría bajar, te importaría mantener, en vez de ser te importaría manteniendo, no está en acción el verbo, sino que simplemente está ahí conjugado con el mind, would you mind, te importaría bajar, te importaría mantener, te importaría parquear. Fíjate que está como si fuese un sustantivo simplemente, con un nombre de algo, el nombre de la acción, en vez de ser la acción en sí. Más o menos esa es la idea con el gerund. Al principio pues puede ser un poco extraño, pero la idea es que se convierte en un sustantivo. Simplemente se convierte en un sustantivo y lo podemos articular. De todas formas, porque yo iba a traer la clase hoy de los gerunds, pero nos va a tomar un tiempecito tal vez trabajar con ellos, porque se entiende mucho mejor cuando uno los pone en contraste con otros verbos que no se pueden utilizar de esa forma. Pero para poder avanzar con esta parte y simplemente captar lo del would you mind, pues nos quedamos ahí. Pero lo vamos a volver a ver. Los vamos a volver a ver.
Pero sí, la regla lo que nos dice es eso, que el gerundio se convierte pues en un sustantivo. Y cuando veamos oraciones, por ejemplo, con los gerundios como sujeto o como objeto, lo vamos a ver en funciones que normalmente no podemos tener a un verbo, sino que solamente podríamos tener a un sustantivo. Ok, entonces básicamente eso es. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. Bien, entonces aquí tenemos este ejercicio en el que tenemos que identificar cuál podría ser la respuesta correcta. Ok, tenemos que identificar, por ejemplo, tenemos aquí la columna A y aquí tenemos la columna B y debemos identificar cuál es la posible respuesta. Es decir, tenemos aquí el número, aquí tenemos una letra, a ver cuál es la letra que va ahí, de acuerdo a la respuesta que usted entienda que tiene más sentido. ¿Ok? La primera pregunta nos dice, would you mind not using your phone in class? Would you mind not using your phone in class? ¿Cuál de las respuestas que están ahí ustedes creen que se encajaría mejor? Tell me, bienvenido. La D. Letter D. Okay. Sorry, I had to talk to my boss. ¿Todos de acuerdo? Sorry, I had to talk to my boss. Ok, muy Yo bien. estoy de acuerdo. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Porque la pregunta es, ¿te importaría no usar el teléfono en clase? Lo siento, I had to. Yo tengo que hablar con mi jefe. Fíjense que utiliza el I had to. Lo que significa que es una imposición externa, no es una opción. Tengo que hablar con mi jefe. Tell me, bienvenido. No, excusa, se quedó levantada la Ah, mano. se queda levantado. Ok, no pasa nada. Bien, number 2. Would you mind speaking more quietly? Would you mind speaking more quietly? ¿Te importaría hablar un poco más bajito? ¿Cuál sería la respuesta? Ya yo le voy a leer. Tell me, Elisa. Letter B, teacher. Sorry, we didn't know we were so low. Very well. Sorry, we didn't know we were so loud. Recuérdense que loud es ruidoso, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta correcta es B. Question number 3. Would you please turn on the air conditioner? Would you please turn on the air conditioner? Which one is the correct answer? Tell me, bienvenido. Letter C. Letter C, okay. Sure. Do you want anything to drink? Are you sure? Letter C? Yes. Okay, so he says letter C. Let's see. Alyssa, tell me. Letter A. Letter A. Sure, no problem. Sure. I'd be glad to. Okay, sure, no problem. I'd be glad to. Ok, la respuesta correcta es letter A, porque la pregunta es si podrías, por favor, encender el aire acondicionado. Entonces la respuesta sería sure, no problem, I'd be glad to. Claro, no hay problema, estaría encantado. Glad to. Ok. Ok, number 4. Can you make me a sandwich? Can you make me a sandwich? Tell me, Francisco. Sería, sure, do you want any to drink? Así. Sure, do you want anything to drink? Okay. Yes. Okay.
Sure, do you want anything to drink? Okay. Very well. Number 5. Can you help me with my homework? Claudia, tell me, can you help me with my homework? Letter E. Little No, perdón, sorry. Letter F. letter A or E? F. F. Yes. Okay, F. Perfect. Okay. Can you help me with my homework? F. I'm really sorry, but I'm busy. Okay. ¿Podrías ayudarme con mi tarea? Lo siento mucho, pero estoy ocupado. Number 6 and last. Could you lend me $20, please? Could you lend me? Tell me, Francisco. Sería, I'm sorry, I don't have any cash. La A. Okay. Very well. Ok, entonces aquí vemos las distintas estructuras que estuvimos viendo. Vemos aquí el would you mind, miren como siempre tenemos el gerund. Would you mind not using, would you mind speaking. Ok, y luego tenemos las demás oraciones con sus verbos en forma base siempre. Would you please turn, el verbo está normal. Can you make, forma base. Can you help, forma base. Could you lend, forma base. Ok, todos en forma base. Ok, vamos a continuar. Ok, vamos a ver. What do you use this for? What do you use this for? ¿Para qué utilizas esto? Aquí tenemos inventions we can't live without. Inventions we can't live without. Es decir, inventos con los cuales no podemos estar sin ellos, ¿verdad? No podemos vivir sin ellos. Inventos con los que no podemos dejar de estar. Siempre tenemos que tenerlos. Ya, we can live without. Without significa sin, ¿ok? ¿Ok? Sin algo, la ausencia de. Tenemos aquí smartphones, digital cameras, internet, e-readers, tablets, computers, streaming TV, robots, 3D printers, driverless cars, GPS technology, drones, Wi-Fi. Aquí tenemos algunas de las invenciones, de los inventos con los cuales ya se han hecho tan parte de nosotros que prácticamente no podemos vivir sin ellos, como es el caso de los celulares, los smartphones. Okay, aquí tenemos unos cuantos más, como es el internet, el Wi-Fi, etc. Los drones no son para nosotros necesariamente una necesidad, para los gobiernos sí, porque les ayudan a vigilar la frontera, etc. Todo esto que está aquí tiene un uso prácticamente necesario el día de hoy, con lo cual muchas cosas que suceden no podrían suceder. Aquí tenemos el driverless cars, que son esos vehículos que cuando se hizo este libro no eran muy comunes, que se están promocionando ahora con Tesla y eso, que son esos carros autónomos que no tienen un conductor. Less en inglés es ausencia de, es como without, pero se usa de forma diferente, ya lo vamos a ver, es un sufijo. Bien, ok, aquí tenemos perspectivas. I use my smartphone, yo utilizo mi teléfono para to send messages, for watching videos, to take photos, to post on social media sites, for doing school assignments, to send emails, to shop online, to check the weather, to read ebooks, for listening to music. Aquí nosotros podemos ver para qué usamos nuestro smartphone. Por ejemplo, to send messages. Often, sometimes, hardly ever, never. A menudo, a veces, difícilmente, nunca. ¿Ok?
¿ok? Aquí podríamos nosotros marcar qué tanto hacemos de esto con nuestro celular, ¿ok? ¿Qué tanto? Y aquí venimos a algo interesante, y si los gerundios, que son verbos que se convierten en sustantivo para describir acciones en inglés, le parecieron un poquito confuso, puede ser que esto les parezca un poquito más confuso, solo un poquito, ¿ok? Solo un poquito, porque en español es igual, y es precisamente porque para nosotros es igual. Tenemos aquí el uso de el infinitivo y el gerundio, vuelve a aparecer esa palabra aquí. Y es que tenemos estas oraciones y vamos a ver si logramos explicar esto que se puede entender. Aquí tenemos oraciones en infinitivo y aquí tenemos oraciones en gerundio. Y vamos a trabajar con la primera para ver si podemos distinguir una cosa de la otra. I use my cell phone to send messages. I use my cell phone for sending messages. Estas oraciones son exactamente iguales, salvo que una tiene el verbo en infinitivo. Como yo sé que el verbo está en infinitivo porque tengo la preposición to antes del verbo y el verbo está en su forma base, entonces es un verbo en infinitivo. Mientras que esta está utilizando el verbo en gerundio. Mientras que cuando tengo el verbo en infinitivo voy a usar to, cuando tengo el verbo en gerundio voy a usar for. Si usted me pregunta, ok, maestro, ¿y cómo se traduce eso? Cheque, ¿cómo se traduce eso en español? Yo uso mi teléfono para enviar mensajes. Y esta, yo uso mi teléfono para enviar mensajes. Ambas en español dicen lo mismo. Pero en inglés hay una sutil diferencia, un matiz sutil. Y es que to send se utiliza esto. Es decir, yo podría utilizar cualquiera de las dos oraciones, ¿ok? Para transmitir la idea del uso. Pero en el caso del to, miren cómo se lo puse aquí, lo utilizamos normalmente para el propósito o la intención. Mientras que el for lo utilizamos para la razón o el beneficio que nos da algo. Dicho de otra forma, el to responde el por qué, mientras que el for responde el what. A la pregunta ¿por qué tú usas tu teléfono? Bueno, yo uso mi teléfono para mandar mensajes. Aquí sería ¿para qué tú usas tu teléfono? Yo utilizo mi teléfono para mandar mensajes. Sí, prácticamente estamos hablando de potato. Es decir, la diferencia es mínima, pero está en el inglés, en el que el to aquí lo estoy usando para enfatizar el propósito que yo tengo con algo, mientras que el for lo estoy utilizando para enfatizar la razón o el beneficio que me da el teléfono cuando lo estoy usando. En el caso del to, bueno, el por qué yo uso el teléfono, estaría respondiendo el to. Bueno, yo uso el teléfono porque puedo enviar mensajes. Mientras que el for estaría respondiendo el para qué yo uso el teléfono. Yo uso el teléfono para enviar mensajes. Y usted dirá, profesor, pero suena prácticamente igual, porque es prácticamente lo mismo. La diferencia es que en el inglés está esa sutil connotación. ¿Qué me obliga a usar uno? ¿Qué me obliga a usar otro? El énfasis que yo quiera hacer en una cosa o en otra. Pero ambas son correctas. Ambas son correctas. Y yo puedo usar cualquiera de las dos y simplemente estaría inclinando la balanza entre propósito y razón. Algo bastante sutil. En el segundo ejemplo, some people use their phones to watch videos. Aquí tenemos el por qué. Mientras que aquí tenemos some people use their phones for watching videos, el para qué. En español, algunas personas utilizan sus teléfonos para ver videos. Algunas personas utilizan sus teléfonos para ver videos. ¿Sí? Fíjense cómo ese watching, yo lo traduzco normal, ver. People often use their phones to take photos. People often use their phones for taking photos. Las personas utilizan sus teléfonos para tomar fotos. Las personas a menudo utilizan sus teléfonos para tomar fotos. Las personas a menudo utilizan sus teléfonos para tomar fotos. Para nosotros no hay mucha diferencia. Prácticamente ninguna. Pero en el inglés, el to, el por qué. El for, el para qué.
uno se enfoca en el propósito y el otro se enfoca en la razón detrás. ¿Sí? ¿Se captó eso ahí? Una idea. ¿Qué yo les recomiendo? Porque, ¿verdad? Por eso les advertí. Si lo otro parecía, esto es un poquito más. Lo que usted debe de recordar es que no puedo usarme el to con un verbo en gerundio. No puedo usar to sending or to keeping, to keep, to send, for keeping, for sending. ¿Okay? Que si va a utilizar ya sea el uno o el otro, recuerde que cuando use el to, siempre va a utilizar el verbo en su forma base, y que cuando use el for, va a utilizar el verbo en su forma gerundia, es decir, utilizado con ing. Y que usted está transmitiendo la idea. Usted está transmitiendo la idea de lo que, vamos a decir, si usted está diciendo que utiliza su teléfono para enviar mensajes y decidió hacer un switch entre to send o for sending, la persona que lo está escuchando está captando claramente su mensaje, porque los americanos lo utilizan de manera intercambiable. Lo de la sutilidad de entre uno y otro, eso es un detalle bastante preciso que dudo mucho que en el día a día, tal vez en el día a día, el americano promedio conozca de esa distinción en estos dos elementos, porque como los usan indistintamente, pues le va a sonar igual. Es simplemente tú le estás diciendo para qué usas algo, pero en teoría hay una pequeña distinción entre uno y otro, ¿ok? Entonces, por lo menos si usted puede recordar eso, usted va bien, porque si yo le pongo en el examen una oración con for, le pongo el espacio para que usted elija uno de los verbos, ya usted sabe que debe de elegir el verbo en ing. Y si le coloco una oración y le pongo el to y le coloco las opciones, varios verbos, sabe que debe de utilizar el verbo que se encuentre en su forma base. ¿Ok? Ahí sí, ahí tiene más sentido todavía. Dígame, bienvenido. ¿Usted ha visto esa sutileza? Usted que está allá. Yo lo que veo, teacher, es que a mí me confunde mucho el inglés de aquí. Ok. Mire por qué. Ellos tienen manera de hablar que no es que ellos siguen una regla. ¿Usted me entiende? Sí. Por ejemplo, usted me pregunta, where are you? Usted está entendiendo dónde está, ¿verdad? Sí. ¿Dónde tú estás? Pero hay veces yo veo a la esposa mía que le dice al niño, where you at? Where you at? No. También. Ah. No dicen de que where are you, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, es lo mismo que usted está explicando, de que yo veo que dicen, I like to watch video, pero también dicen, I like watching video. Ujú. No utilizó en la segunda, no utilizó lo que El es, for. no, el to. No, porque ya tiene el verbo ahí en gerundio. I like watching. No puedo tener to watching, sino for watching. Pero en el caso del Pero es verbo. lo que le digo, pero es lo que le digo que me confunde mucho porque tiene una matiz, algo pequeño que tiene un significado diferente, aunque suena igual como lo que usted estaba explicando ahora. Sí. I like to watch video y I like watching video. La persona te va a entender, pero tiene una pequeñez diferente de como lo que usted estaba explicando ahora. Un matiz. Sí, es un matiz. Entonces ese matiz también me confunde aquí. Sí, Esa sí. gente confunde mucho a uno. Eso es así, eso es así. Hay muchas, por ejemplo, yo se lo tengo pendiente, se lo iba a traer, pero no quería confundirlos con el asunto del gerundio especialmente. Uno lo repite tanto que ya para uno se hace como algo muy normal, es decir, ya no es chocante. Pero hay un conjunto de verbos en inglés que siempre van seguidos de un gerundio, como en el caso del verbo enjoy. Enjoy watching, enjoy driving, que sí, lo correcto es que venga después de un gerundio y son verbos específicos. Pero en el caso, por ejemplo, del verbo like que usted mencionó anteriormente, el verbo like es híbrido. Yo puedo decir I like to watch y es correcto, y I like watching y es correcto, porque ese verbo, a diferencia de enjoy, sí me permite utilizar to.
Entonces son muchos detalles. Mientras que en el I like to watch, yo simplemente estoy hablando del propósito o lo que me gusta hacer. En el caso de I like watching, yo estoy enfatizando la acción aún más. Porque estoy colocando el verbo en gerundio y lo estoy enfatizando un poquito más. Pero al final ambos transmiten la idea de que lo que sea que está después del like, me gusta. Pero hay uno que enfatiza más la acción, I like watching videos, y que tal vez en algún contexto tendría mucho más sentido que simplemente decir I like to watch videos. Tú sabes, entonces, es como usted dice, eso puede generar cierto nivel de dificultad, especialmente como esa pregunta que usted mencionó, where you at? ¿Sí? Lo que sucede es que el problema aquí está es que uno trata siempre de hablar como de donde uno viene. Entonces, ahí está el problema. También. Cuando uno quiere comunicarse, como uno se comunica en su país. ¿Usted me entiende? Sí. Y eso aquí me ha traído muchos problemas, porque aparte de que tú tienes que saber que tú tienes una cultura diferente, tú tienes que aprender de nuevo cómo tratar de comprender lo que ellos dicen en su idioma. Porque hay muchas cosas que en nuestro idioma existen, que en el de ellos no existen, aunque uno quiera interpretarlo o traducirlo. Es así, es así. Mire la oración de ahorita. For sending to send. Y para nosotros es exactamente lo mismo. No tenemos esa distinción. A estos americanos ellos les gusta demasiado simplificar todo, Ya. hablar con pocas palabras. Entonces, es un lío, profe. Sí, no, yo sé. Y más, tú sabes, uno ni dice, pero es que, tú sabes, este es el punto de inicio. El punto de inicio es toda esta formalidad, como para tú entender todo lo correcto, y luego tú te adentras al mundo de ellos, que es en el caso suyo, y encuentras toda la informalidad. Y eso es lo que está en el día a día. Pero tú tienes que pasar de la formalidad a la informalidad, pero tú vas a conectar con gente, a hablar con gente que te va a transformar las oraciones y la va a decir como normalmente ellos las dicen. Igual que aquí, cuando nosotros estamos hablando entre nosotros, que nosotros no hay nada de formalidad ahí, nosotros tenemos un sinnúmero de expresiones que no están en ningún libro, pero es como nosotros nos comunicamos todos los días y así va a pasar con cada idioma. Uno tiene que aprender a pensar entonces como ellos. Y eso es lo divertido de aprender otro idioma, eso es lo divertido. Y también lo retante, pero ahí vamos. Y aquí no existe como los títulos, como en Santo Domingo, como allá en nuestro país, que aquí usted no puede saludar en Santo Domingo al jefe como saludo a una. Por ejemplo, en Santo Domingo uno va a saludar al jefe y dice, hola señor, ¿cómo está? Aquí hay personas, teacher, que se ofenden cuando usted usa el título sir. Ok. Por ejemplo, yo utilicé con un señor que nunca hubiese visto, pero estaba en la casa de una amiga de mi esposa, y yo le dije, hey, how do you feel, sir? Y él dijo, no me diga así, sir. No, hay gente que no le gusta eso. Ok. O sea, que el título, pero allá en Santo Domingo es respeto. Sí, es respeto. Aquí yo puedo saludar a una persona de 60 años con how you doing, pero en Estados Unidos, pero en RD, ¿cómo le digo yo a un señor de 60 años? Hey, ¿qué es lo que? No, le estoy faltando el respeto. Y Mister, yo te he probado con Mister, le dicen lo mismo con Mister. No, porque Mister se utiliza más cuando yo no sé el nombre de la persona casi. Ok. Pero que no, aquí no usan eso, aquí es demasiado underground, teacher, se lo digo. Y oiga, que yo estudié muchas cosas del inglés allá, pero no es fácil. Sí. Estoy guero. ¿Y usted alguna vez se ha equivocado abordando una joven en vez de utilizar, sabe que hay tres, en el caso del hombre solamente tenemos el título de Mister, pero en el caso de la mujer tenemos tres. Tenemos Miss, Mrs. y Ms. Y cada uno significa algo diferente. Y yo recuerdo que en algunas películas yo he visto cuando ponen el escenario en el que alguien se confunde abordando a una mujer con uno de esos títulos, como la mujer replica. Por ejemplo, que le diga soltera cuando es casada.
o casada cuando es soltera, ¿tú sabes? Lo que me pasó fue con una mesera en un restaurante. Sí. Usted sabe, yo de- vengo de RD, que uno es, como yo le digo, underground. Entonces a la mesera, yo le dije girl, como por ejemplo decir, hey chica, tú no puedes decir eso, porque cuando dice girl, la esposa mía me dijo que girl aquí es como refiriéndose a un teenager, a un niño. Ok. Y eso podría ser una ofensa. Ok, ok. Mira qué Sí, interesante. aquí tiene que ser muy específico, demasiado específico para hablar. Y veces que mejor estar callado y escuchar. Yo llegué con un ánimo y después que estoy en el trabajo, yo mejor a veces dejo que ellos hablen, porque es que pueden ofender y... Ay, 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 qué cosa esta. Bueno, ahí está. Siempre muy interesante los insights de el infiltrado bienvenido, ¿verdad? Que está infiltrado allá. Bien, chicos, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Esto. Espero que todo esté claro con respecto a esta parte, porque va a estar en su examen y es importante que lo sepan. Entonces, para concluir, ok, ok, tenemos algunas cositas más. Vamos a ver si el miércoles podemos ver el texto y avanzar con esto. Les voy a dejar esta tarea. Aquí tenemos estas oraciones y lo único que tenemos que hacer es emparejar estas oraciones con esto. Puede haber más de una opción. La idea es que usted utilice el for y el to para conectar estas oraciones. Por ejemplo, many people use tablet computers. ¿Para qué? Para aprender el lenguaje. Ok, entonces ya yo sé que si voy a conectarlo con esto, many people use tablet computers to learn languages. Y yo sé que necesito to, ¿verdad? Porque tengo el verbo en su forma base. Pero si yo quiero usarlo con for, sería many people use tablet computers for learning languages. ¿Ok? Y así sucesivamente yo podría utilizar many people use tablet computers to make video calls or for making video calls or what else? Well, get directions. I don't know, maybe. Pero la idea es que recordar que cuando lo vaya a conectar debo usar to si tengo el verbo en su forma base y for si tengo el verbo en gerundio. Getting, making, learning, performing, looking. ¿Se entendió esa parte ahí? Ok. Entonces, esto se lo voy a dar de tarea para que podamos avanzar. Déjenme yo tomarle la foto porque ahorita se me olvida. ¿Dónde ustedes están? Ok. 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 Vamos a ver. Tenemos aquí un word power con nuevos términos como computer whiz, computer crash, flash drive, smart devices, hacker, edit photos, identity theft, early adopter, checking for a flight, download apps, make international phone calls, solar power batteries, geek, software box, frozen screen, phone charger. Todos estos son términos que usted puede incluir en su vocabulario. Esta palabra yo sé que la han visto por ahí, los famosos geek, que es el término que se utiliza para aquellas personas que suelen ser muy buenos en algo, pero más que buenos en algo son de estas personas que leen mucho de algo. Son un geek o un tipo de genio en eso, normalmente asociado con la computadora o cualquier otra cosa de que sepa mucho de eso. Sí, una de estas, vamos a llamarla así como un frustrado, ese tipo un frustrado en eso, porque siempre está leyendo de eso y sabe mucho de eso, es un geek. Bueno, y así sucesivamente usted puede trabajar con esto, software box, problemas en el software, y que son términos que se usan, ¿ok? Aquí tenemos, habíamos visto esto en una clase, los famosos imperativos. Recuerden que los imperativos siempre van a utilizar los verbos en infinitivo. Be sure to update, make sure to charge, miren como charge, infinitivo, update. Remember to back up your files. Don't forget to reset, infinitivo. Try not to use, infinitivo.
Es decir, que los imperativos siempre van a utilizar los verbos en infinitivo. Por raro que suene el imperativo infinitivo junto ahí, pero sí, imperativo va a usar verbos en infinitivo para dar la orden. Aquí tenemos más términos: GPS system, portable speaker, flash drive, smartphone, ATM card, que es la tarjeta de crédito. Entonces, aquí tenemos esta conversación, ya con esto vamos a terminar. Tenemos esta conversación. What do I do now? ¿Qué hago ahora? What do I do now? Aquí tenemos esto. I can't believe my phone's frozen again. How long have you had it? About a year. It's not that old. Maybe someone hacked it. Really? You think so? No, I'm just kidding. It's probably just a virus. Oh, so what do I do now? First, you'd better, miren aquí lo que ya hemos visto, you'd better install a good antivirus app and be sure to update it. Okay, I'll download one now. What else should I do? Well, don't forget to reset all your passwords. That's a good idea. I never remember to change my passwords. One more thing, try not to use public Wi-Fi networks. You're right, I have to learn to be more careful. Bien, yo les voy a mandar un audio con esta conversación para que el miércoles uno o dos de ustedes, los que estén conectados primero, pues puedan leerla aquí en vivo. Y vamos a pasar a Time to Celebrate. Ok, Time to Celebrate. Y aquí vamos a aprovechar para terminar nuestro texto porque, miren lo que hay aquí, Day of the Dead, que es una de las festividades que está en el texto. St. Patrick's Day, Chinese New Year, Thanksgiving, etc. Y ahí vamos a estar mirando relative clauses of time and adverbial clauses of time. Really interesting stuff, ¿ok? Entonces, en resumen, tenemos esta tareita sencilla. Esto es para usted, su uso personal. Puede salirle uno de esos word power en el examen. Los imperativos, que es algo que ya habíamos visto, que es para dar órdenes. Y este pequeño audio que lo vamos a enviar para que usted practique. Y las primeras personas en conectarse, puntuales, pues le vamos a dar la oportunidad de que lean esto como compensación, ¿verdad? Que lo puedan leer. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, pues excelente. ¿Tiene su tareita ahí? Dígame, Joanny Aguilera. Joanny tiene una pregunta. Teacher, yo todavía no he podido subir la práctica porque la computadora mía se ha estado apagando, entonces no sé. Creo que ahorita voy a poder hacerla. Ok, no hay problema, no hay problema. Usted me lo informa cualquier cosa por privado para darle seguimiento. Ok. Sí. Bien, chicos, como estamos cercano ya a cerrar el módulo 1 de este inglés intermedio, deben de estar al día. Recuerden, necesitan más de 60 puntos para aprobar. Así que ya saben. Entonces, sin más, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles, Dios mediante. La tarea, el texto, el otro texto, activos. Muchas cosas que estudiar, muchas cosas que aprender. Pasen muy buenas noches. Bye. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Ay. Good night.